Bienvenidos al sexto capítulo de Mimología. En esta ocasión, Mimología es una especie de cronómetro que me ayude a controlar la duración de una pieza de mimo. Hemos visto que se puede crear una pieza de mimo a partir de los objetos, ya sea con uno solo, como hago en mi pieza de la pelotita, o combinando otros objetos, como os propuse en el ejercicio anterior. Pero también se puede crear una pieza de mimo a partir de una palabra. Los verbos son palabras que generan acciones. Hay verbos largos y cortos. El verbo buscar puede ser muy largo, porque yo puedo estar horas buscando, mientras que el verbo encontrar es relativamente corto, porque en el momento en que encuentre algo, se acabó el verbo. Me encanta el verbo cocinar, porque solo con oír esa palabra ya me imagino una cocina con el horno, el frigorífico, los armarios, los cajones, además de todos los objetos que hay en una cocina. Vamos, con todo ese material puedo hacer que el verbo cocinar sea enorme. El verbo leer, por otra parte, puede ser muy corto. Si yo leo una tarjeta de visita, se acaba enseguida. Si quiero que se alargue el verbo leer, tendré que usar otro objeto, un libro, por ejemplo. Y si quiero que se alargue más, pues me tengo que poner a estudiar para un examen, porque eso entonces va a provocar que necesite otras acciones, como tomar notas, fotografiar una página, echar mano de otros libros, buscar en Internet. Lo mismo ocurre con el verbo escribir. Para mostrarlo necesito como mínimo un bolígrafo. Pero si quiero alargar el verbo escribir con un solo bolígrafo, necesitaré muchas más acciones, además de una buena dosis de imaginación. Claro que en vez de un bolígrafo puedo utilizar un ordenador y entonces seguro que con un ordenador podemos alargar el verbo escribir aún más. Y más aún si en vez de un ordenador usáramos la antigua y nostálgica máquina de escribir. En definitiva, si lo que quiero es alargar una pieza de mimo, puedo añadir objetos a un verbo o añadir verbos a un objeto. Y aquí va mi ejercicio de hoy. A partir del verbo comer, crea una pieza de mimo que dure 1 minuto. Cuando termines, observa cuántos objetos has necesitado. Y mi pregunta final es, ¿qué tendrías que hacer para que esa pieza durase 2 minutos? Espero que disfrutes con este ejercicio. Gracias por tu atención, por vuestra atención y hasta el próximo capítulo.